escuchas mi clamor, tú oyes mi cantar, aunque haya oscuridad, tu luz me alumbrará. ¿De quién temeré? Pones al enemigo debajo de tus pies, eres mi escudo y lanza en la dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, Él mi amigo es. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Mi fuerza está en tu nombre, pues solo tú salvas, tú me libertarás, solo tú triunfarás. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, Él mi amigo es. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Nada contra mí ganará. El mundo en tu mano está. Yo me aferro a tus promesas. Eres fiel, Dios, eres fiel, Dios. Nada contra mí ganará. El mundo en tu mano está. Yo me aferro a tus promesas. Eres fiel, Dios, eres fiel, Dios, eres fiel, Dios. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, Él mi amigo es. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, Él mi amigo es. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Salud Total comunica al público en general que la clínica cuenta con los siguientes servicios: medicina general, ginecología, toma de muestras para análisis de laboratorio. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 3 p.m. Para programar su cita, llame al número que aparece en la pantalla. Salud Total es un lugar para servir.
Muy buenas noches, hermanos. Es un placer para mí compartir este tiempo a través de esta plataforma. Es un privilegio estar con ustedes. Quiero darles la bienvenida a este estudio de las Escrituras que vamos a desarrollar en las siguientes horas. Ahí donde están, yo quiero pedirte que con tu Biblia en mano nos enfoquemos para escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Antes de continuar, vamos a orar. Así que por favor inclina tu rostro y cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, hoy te adoramos por lo grande que eres, Señor, y agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino y nos enseña por dónde caminar. Tu palabra nos capacita para vivir como tú quieres que vivamos. Hoy queremos rogarte, Señor, que reveles a nuestro corazón tu voluntad y que nos des un corazón enseñable. En el nombre de Jesús, amén. Hay un mensaje eminentemente necesario de compartir. Ese mensaje es la razón por la que nosotros hacemos todas las cosas en nuestra iglesia, todas las actividades en nuestra iglesia, y también es la razón por la que Cristo murió. Sí, ese mensaje es el mensaje de salvación, el evangelio de salvación de Cristo. Sabes, el evangelio de salvación contiene verdades espirituales y absolutas acerca de nuestro destino después de la muerte. O como alguien podría decirlo, a dónde vamos después de morir. Y aunque esta es una experiencia que nadie puede contarla, porque fue y la vivió y regresó, en las Escrituras encontramos verdades que revelan qué es lo que sucede después que nosotros morimos, de acuerdo a la decisión que nosotros tomamos antes de encontrarnos con la muerte. Nadie por testimonio propio puede decir que estuvo muerto por un par de semanas y regresó para contar la experiencia que vivió del otro lado. Existen personas que han sido declaradas muertas por un momento, luego regresan a la vida y cuentan acerca de experiencias y visiones que tuvieron. Sin embargo, estas siguen siendo propias experiencias personales, cosa que yo respeto mucho. Ahora bien, las Escrituras llaman a la vida después de la muerte salvación, y a la muerte después de haber vivido perdición. No sé si lo habían visto desde este punto de vista, pero en la Biblia la salvación es vivir después de muerto, y es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Preguntas como ¿a dónde iré el día que muera? Preguntas como ¿estoy seguro de dónde voy a estar después de morir? O si estoy preparado para morir. Son preguntas que están en nuestro consciente o en nuestro subconsciente. Y si no ha llegado el momento, quiero decirte que el momento llegará en el que vas a tener que contestar esas preguntas. Nosotros generalmente vivimos sin tomar en cuenta que un día vamos a morir. La mayoría de nosotros no nos tomamos el tiempo para saber que nuestra vida terminará. Y algo cierto es que yo, tú, él, nosotros y ellos vamos a morir un día. Hoy estamos conversando, quizás estamos frente a una pantalla viendo un mensaje, pero no sabes si en unos momentos vas a tener que morir. La muerte es así de real, y porque la muerte es así de real, nosotros tenemos que estar preparados para morir en cualquier momento. La pregunta es, ¿cómo me preparo para morir? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado para morir? Bueno, las Escrituras dicen que en primer lugar tienes que admitir que eres pecador. ¿Y qué provoca ser pecador? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron es una declaración que me incluye a mí
y te incluye a ti. Ser pecador es lo mismo que no poder alcanzar el nivel de perfección para ser salvo, porque somos imperfectos. Ahora, ¿qué provoca ser pecador? Romanos 3:23 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué provoca el pecado? El pecado destituye. Es lo mismo que decir que el pecado te destruye, te derriba, te suspende, te destrona y te separa de Dios. En otras palabras, el pecado provoca una ruptura espiritual entre Dios y el hombre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, sumamos a este asunto que el pecado te mata. Ser pecador te destituye, te separa de Dios y te mata espiritualmente. En resumen, por causa del pecado no tenemos ninguna oportunidad. Estamos destituidos, estamos separados y estamos muertos espiritualmente. Tenemos que admitir este punto. En segundo lugar, tienes que admitir que por ti mismo no te puedes salvar. Sabes, nadie que ha cometido una falta se puede justificar delante de un juez por sí mismo, excepto que lo haga a través de un tercero que no estuvo o que no participó de dicha falta. El pecado nos deshabilita para justificarnos delante de Dios, porque nosotros somos los pecadores. Pero el Señor, a través de Jesucristo, se anticipa a nuestra condición y nos facilita una salida a nuestro problema. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama el amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó. Y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados, y no solo eso, sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Dios, a través de Cristo, por su propia voluntad y misericordia, tomó nuestros pecados y los lavó con su sangre y nos dio una nueva vida a través del Espíritu Santo. No porque nosotros lo mereciéramos, sino por su misericordia. Eso demuestra cuán grande es el amor de nuestro Dios. En tercer lugar, tienes que admitir que Jesucristo es el único que puede salvarte. Juan 3:16 y 17 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tienes que admitir que no puedes salvarte por ti mismo. Tienes que reconocer que Cristo hizo todo por ti. Tenemos que reconocer que Cristo hizo todo por nosotros. Aquí no funcionan tus actos de buena voluntad. No te salvas por ser buen cristiano, ni por ninguna otra cosa inventada. Solamente creyendo en el sacrificio que Jesús hizo, podrás salvarte. No confíes en otra cosa. No creas otra teoría. No creas otro invento, porque es mentira, es falso, es antibíblico y es diabólico. Lo único que puede salvarte es el sacrificio redentor que Cristo hizo en la cruz. Y en cuarto lugar, tienes que aceptar a Cristo hoy para salvarte ahora mismo. Tienes que aceptar a Cristo hoy. ¿Sabes? Sin tan siquiera pudiéramos nosotros saber cuándo vamos a morir. Podríamos decir,
bueno, yo voy a morir a los 40. Todavía tengo 10 años para tomar esa decisión. Pero ¿sabes qué? Nunca vas a saber cuándo llega la muerte. Y la decisión de salvación la tienes que tomar antes de morir. Por eso tú y yo tenemos que aceptar a Cristo hoy. Hoy es el tiempo de aceptar a Jesucristo. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay quienes conocen que Jesús murió en una cruz. Hay quienes conocen que son pecadores y que el pecado los condena. Pero sabes, al momento de la verdad, confían más en sus obras que en la obra redentora de Cristo. Eso es como hacer todo el recorrido, llegar y a la hora de abrir la puerta, tener la llave equivocada. Por favor, ponga atención a esto que voy a decir. La salvación de tu alma es como la Biblia lo dice, no como alguien se lo ha inventado. Es como la Biblia dice, y solo lo vas a entender cuando lo creas. Solo lo vas a entender cuando lo creas. Si tú no crees esta verdad tan maravillosa, nunca lo vas a entender. Segunda de Corintios 6:2 dice: es Dios mismo quien dice, tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré a tu ayuda para salvarte. Pues bien, sigue diciendo, este es el tiempo propicio, este es el día de la salvación. Sabes, hoy es el día de tu salvación. ¿Qué impide que recibas a Cristo? Recibir a Cristo solamente consiste en estar completamente seguro de que tus pecados solo pueden ser limpiados a través de la obra redentora de Cristo. Romanos 10, versículo 10-11, dice: porque a quien cree de corazón Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Yo quiero hacer una oración para guiarte a recibir a Cristo esta noche. Y por favor, si tú quieres recibir vida eterna, solamente repite desde tu corazón las palabras que yo voy a decir y hazlas en una oración a Dios. Yo estoy seguro que Él está pendiente de esta oración para darte vida eterna. Cierra tus ojos y ora conmigo y di así: Señor, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para salvarme. Creo que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Gracias porque me salvaste. En el nombre de Jesús. Amén. Si tu respuesta fue sí a esta oración, si tú hiciste esa oración, ya tienes vida eterna. Y tú hiciste esa oración porque lo creíste. Nadie hace una oración de fe sin creerla. Tú ya eres parte de la familia de Dios. Sucedió un cambio espiritual. Has pasado de muerte espiritual a vida eterna. Ahora puedes saber que después de morir, ahora tú puedes enfrentar la muerte con la seguridad de que cuando tú mueras, vas a estar en la presencia de Dios. Y Dios es quien guarda lo que te ha prometido, vida eterna. Por los momentos, yo quiero recomendarte que te enfoques en leer la Biblia y buscar en su palabra cuál es el plan que Él tiene para tu vida. ¿Ya tomaste la decisión de recibirlo como Salvador personal? Ahora eres parte de su familia y como hijos que somos de Dios, debemos buscar leer la palabra y debemos buscar obedecer sus mandamientos. Hay algo más que quiero que veamos,
Pero esto va más dirigido a aquellos que hace algún tiempo atrás recibimos a Jesucristo. Esto va dirigido más a aquellos que tenemos de alguna manera un tiempo recorrido en el cristianismo, que nos llamamos cristianos militantes, que tenemos cierta experiencia como soldados de Cristo. Para eso vamos a citar Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 en adelante. Dice así: escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El verso 18 dice: te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca, para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mi medicina para tus ojos, para que así puedas ver. Esta es una de las cartas escritas por Juan en el exilio, dirigida a la iglesia de la Odisea, que probablemente fue establecida por Epafras, discípulo del apóstol Pablo. Saben, estos eran hermanos en Cristo, establecidos en una iglesia ahí en la ciudad de la Odisea, más o menos situada como a 65 kilómetros de Éfeso. Sin embargo, esta iglesia, a pesar de estar bien fundamentada, fue absorbida por los engaños del mundo que la rodeaban. Los hermanos en la iglesia de la Odisea, a pesar de que estaban necesitados, desnudos, pobres y ciegos espiritualmente, ellos no lo podían ver. Al contrario, proclamaban ser la iglesia de Dios y estaban lejos de Dios. Es por eso que el Espíritu escribe esta carta a través de Juan, recomendándole a los hermanos de la iglesia de la Odisea que cambien su camino y se acerquen a Dios. Ahora, quiero que hagamos algo. Quiero que nos concentremos en el verso 16 y que traigamos ese verso cerquita de nuestras vidas. Vamos a exponernos al verso 16 para que la palabra, para que la escritura haga su trabajo en nuestras vidas. El verso 16 dice: como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Después de ver el contexto general de este pasaje, piensa en algo. ¿Qué significan estas palabras para Dios? No sé si habías leído detenidamente este versículo en la Biblia. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Sabes, la escritura aquí nos habla de tres circunstancias en las que podemos estar como personas o como cristianos o como hijos de Dios. Habla de ser frío, de ser tibio y de ser caliente. Veamos entonces de qué tratan estas tres situaciones. Aquellos que se encuentran en un estado frío es la primera que vamos a analizar. Son aquellos que rechazan al Señor o tal vez lo han conocido, pero no quieren saber de Él. Estas personas tampoco están interesadas en cambiar su estilo de vida, su forma de vida. Están cómodos y no quieren cambiar. Es muy probable que consideren la palabra de Dios como una locura. A ellos la Biblia les llama los que se pierden. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios.
A ellos nosotros no podemos llamarles creyentes, al contrario, ellos son los no creyentes hasta que decidan abrir su corazón a Cristo. Hasta el momento en el que alguien no abre su corazón a Dios, es frío completamente después de recibirle. La sangre de Cristo lo acerca a Dios porque sus pecados son lavados y enciende el fuego de Dios en todo su ser. Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos rescata de un estado frío para traernos a un estado caliente, porque el fuego de Dios enciende nuestras vidas. Ahora miremos aquellos que se encuentran en un estado tibio. Ahí es donde la mayoría de nosotros encontramos algunos aprietos, algunas inconveniencias. Las personas que se encuentran en un estado tibio son aquellos que, siendo cristianos, están más interesados en satisfacer los deseos de la carne que el fruto del Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, haciendo alusión a que no podemos participar de dos bandos opuestos, no podemos jugar en dos equipos opuestos, porque la carne no se lleva con el Espíritu. Esa fue la razón por la que el Espíritu escribió la carta a la iglesia de la Odisea, porque estos hermanos se hacían llamar cristianos, pero vivían como carnales. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros impulsos, actitudes o intenciones egoístas, nosotros estamos viviendo como carnales. Y esas características también florecen en todas las áreas de nuestra vida. Florecen en todas nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Cuando somos cristianos tibios, conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero lo dejamos a un lado. El creyente tibio incluso puede ser un hermano involucrado en el servicio en la iglesia, pero es notorio para los demás que ese cristiano está tratando de alimentar sus propios deseos. Usualmente un cristiano tibio es orgulloso. No es fiel ni al grupo ni a la iglesia. Quiere que su opinión sea la que prevalezca siempre. Solo sirve a aquellos a quienes puede sacar un provecho. No admite que se equivocó. Es enojado y destruye cualquier relación como fruto de su enojo. Tiende a ser la víctima de todos. Él mismo se ha dejado engañar por el enemigo, engañar por Satanás, haciéndole creer que puede vivir sirviendo a Dios y también alimentando sus deseos egoístas. Apocalipsis 2:4-5 dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Para un cristiano tibio, no todo está perdido. Para un cristiano tibio, no todo ha terminado. Para restaurarle se requiere regresar a lo básico. Para restaurarlo se requiere mucha oración, reconociendo en primer lugar que necesita ayuda. Se necesita regresar a lo básico, humillar tu corazón delante de Dios y comenzar con una dieta rigurosa de alimento espiritual. Tienes que buscar ayuda y pedirle fuerzas a Dios
para que tu corazón sea restaurado. Tienes que alimentarte espiritualmente, rigurosamente, para que ese fuego en ti sea restaurado. Muchos cristianos nos encontramos tibios y caminando directo al abismo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para ti. Los planes que Dios tiene para ti son planes de bendición y son planes de esperanza. Dios no murió. Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para que hoy tú y yo seamos cristianos tibios. Jeremías 29:11 dice: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Todos los creyentes, todos aquellos que vienen y deciden seguir a Cristo, tenemos que rechazar ser tibios. Debemos acercarnos a Dios para mantener ese fuego espiritual que enciende nuestras almas, que calienta nuestro ser. Solo cuando nosotros estamos en unión con Cristo, en comunión con Dios, vamos a mantener ese fuego encendido. En tercer lugar, habla del cristiano caliente. ¿Cómo es un cristiano caliente? Un cristiano caliente tiene en su corazón el ferviente deseo de cuidar los intereses de Dios. Tal persona pone a Dios en primer lugar y su ego en último lugar. Los cristianos calientes son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, caminan con sus pies sobre la tierra y sus ojos puestos en Dios. Quieren ser como Jesús. Esa clase de cristiano es que Dios quiere que seamos tú y yo. Esa clase de cristiano quiero ser yo. Un cristiano caliente respira, vive y come los mismos intereses de Dios. Buscar que Dios controle en todas las áreas de su vida. Que el alfarero haga su trabajo para luego él ir y hacer lo que Dios le encomendó. Ir y hacer discípulos. Un cristiano caliente es una persona amorosa, de corazón alegre, que practica la paz, paciente, amable para con todos, bondadoso, fiel a Dios y a sus semejantes, de corazón humilde y gobernado por el Espíritu de Dios, que ha crucificado la naturaleza carnal con sus pasiones. Es una persona sin envidia y pacífico. Ahora reflexiona por un momento. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos fríos? ¿Somos tibios? ¿O somos calientes? Si eres frío, yo quiero rogarte que a la brevedad posible tomes la decisión de aceptar a Jesús y entregarle tu vida para que Él te transforme y su sangre te traslade de estar en un estado frío a un estado caliente. Si eres tibio, quiero decirte que ese es el peor estado en el que puedas estar. Es lo que Dios no quiere tener en su boca. Quiere escupirte, quiere vomitarte. Ahora yo quiero pedirte que te enfoques. Si eres un cristiano tibio, si estás cayendo en eso, si estás caminando por esa línea, por favor enfócate en alimentarte espiritualmente. Quizá lo que suceda es que estás débil espiritualmente. Necesitas de la palabra de Dios. Necesitas que la palabra de Dios llene tu alma, tu corazón, tu ser, para salir de la tibieza, para encender el fuego de Dios en tu interior. Tienes que buscar ayuda, mucha oración. Busca un cristiano maduro que te ayude a salir de la tibieza. Es muy probable que lo único que necesitas es leer la palabra y alimentar tu espíritu para fortalecerlo. Ahora, si eres un cristiano caliente, gloria a Dios por tu vida.
Gloria a Dios por lo que el fuego del Señor hace en ti y a través de ti. Tienes que enfocarte en mantener tu relación con Dios. Tienes que enfocarte en leer la palabra. Esa batalla de la lectura bíblica cada día, tienes que mantenerte firme frente a eso. Tienes que concentrarte en tener una excelente relación con Dios. Es el único camino para que el fuego en tu interior se mantenga vivo y estés caliente, estés encendido para el Señor. La guerra que nosotros batallamos no es física, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. No la ganamos con las armas de este mundo, sino con las armas que Dios nos provee. Efesios 6, versículo 10 al 13 dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan desde el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía de pie. ¿Sabes? Después de leer estos versos, este texto de las Escrituras, el reto para esta noche es que en oración y comunión con Dios, tú te autoestablezcas como objetivo personal levantar o alcanzar un estado ardiente, abrasador y sofocantemente caliente para el Señor. Sí, ese es el reto de esta noche, que tú te autoestablezcas personalmente el objetivo de alcanzar un estado ardiente, un estado abrasador y sofocadamente caliente para el Señor. ¿Cómo lo vas a lograr? Con una buena actitud de corazón. Una actitud de corazón que transforme toda tu disposición y provoque un cambio real en tu interior. ¿Cómo lo vas a lograr? A través de la comunión con Dios. A través de la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es la verdad. Y esa verdad nos capacita para poder vencer. Y podemos hacerlo cuando nos sujetamos a ella. Esa es la diferencia entre el cristiano caliente, entre el cristiano tibio y el cristiano frío. El cristiano caliente se sujeta a la verdad. El cristiano caliente vive en la palabra de Dios. Yo quiero pedirte que allí donde tú estás, te des un aplauso. Sí, un aplauso, porque tú tuviste que hacer algo para estar hoy frente a esa pantalla, recibiendo un tema que edifique tu vida espiritual, y lo estás haciendo porque tienes un deseo ferviente de honrar a Dios. Porque Dios es importante para tu vida. Eso significa que tú eres un cristiano caliente. Y Dios te va a usar a ti para traer a todos aquellos que se han enfriado, que se han ido, quizá por la pandemia, quizá por problemas que nosotros no conocemos. Pero si tú te mantienes caliente, fervoroso para el Señor, Dios te va a usar para traer a aquellos, para rescatar a aquellos que hoy están fríos. Gracias por ese tiempo. Gracias por tu disposición. Gracias por buscar al Señor en la palabra. Gracias por tener un devocional. Gracias por preocuparte por la vida de los demás. Y gracias por tener el deseo ferviente de seguir sirviendo en la iglesia, la familia de Dios. Quiero pedirte que me acompañes a orar. Señor, queremos agradecerte esta noche por tu palabra. Al inicio nosotros te pedíamos que nos hablaras a nuestro corazón. Y hoy tú has hablado a mi corazón para yo
hacer todo lo posible para yo estar concentrado, para yo estar dispuesto a buscarte, a tener un tiempo en tu palabra, para yo estar listo para alimentarme espiritualmente y encender ese fuego espiritual en mi ser y mantener un estado caliente en ti, Señor. Señor, nosotros no queremos ser una iglesia tibia, no queremos ser cristianos tibios, queremos ser cristianos calientes para ti, Señor. Queremos que nos uses para alcanzar al mundo, queremos que nos uses para rescatar a aquellos que hoy están fríos, para ayudar a aquellos que hoy están tibios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu voluntad. Por favor, danos la disposición como iglesia, el deseo y la voluntad de mantenernos firmes y calientes en una comunión íntima contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.